Gloria al Señor Jesús. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Me alegra mucho poderme dirigir a ustedes en esta mañana, hermanos de la iglesia en Tasco. Bueno, yo creo que ya hemos orado para que el Señor nos hable. Ahora necesitamos disponernos, colocar atención al sermón de la palabra del Señor. Esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón acerca de el concepto de la predestinación, o lo que la palabra del Señor habla acerca de la predestinación. Dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, el capítulo 8, el versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto en ocasiones es mal interpretado por algunos lectores de la palabra del Señor. Hay otro texto que también habla de la predestinación y es Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Interesante que usted tome su Biblia, busque y lea lo que la palabra del Señor dice. Efesios, el capítulo 1, el versículo 4, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, leyendo a la carrera estos versículos, parecieran indicar que Dios creó a la humanidad y predestinó a unos para que fuesen salvos y a otros para que se condenaran. Eso no es cierto. Dios no señaló quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Aquí hay una condición especial. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para que uno pueda alcanzar la salvación, ya nosotros lo hemos predicado, ya nosotros lo hemos enseñado. La condición inicial es amar a Dios. Y es lo que se le ha enseñado permanentemente a todos los pueblos, a todas las naciones, a que amen a Dios. Entonces dice, acerca de la ley, de los mandamientos, dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando comenzamos a predicar el Evangelio, cuando comenzamos a hablar de Dios y cuando comenzamos a hablar de la relación entre Dios y los hombres, entonces encontramos que Dios nos amó primero. Entonces encontramos que Él nos miró con misericordia y nos recogió y nos envió a alguien que nos predicara, que nos enseñara que la condición inicial es amar a Dios. Romanos 8:28, entonces Él comienza aclarando eso. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que todo lo que sucede en la vida del que ama a Dios, aunque a él le parezca desagradable,
aunque a él le parezca que no debiera ir, aunque a él le parezca que no le debiera suceder, pero dice la palabra del Señor que todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? La gente no puede pensar que Dios creó al hombre con el propósito de condenarlo. Eso no es cierto. Dios no creó al hombre con el propósito de condenarlo. Dios creó al hombre con el propósito de salvarlo. Pero nosotros malinterpretamos la Escritura al pensar que es que los unos fueron creados y formados para que se condenaran. No. El Señor creó al hombre para alabanza de su gloria. Entonces dice el versículo 30 de Romanos 8, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a partir del hecho que Dios sí sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Porque Dios todo lo sabe. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que Él vive un eterno presente y también sabemos que Él todo lo conoce. Pero que Dios haya señalado quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar, no. El Evangelio es de carácter universal. Antes de seguir explicando por qué el Señor le da la oportunidad al hombre para que se salve o para que alcance la salvación, vamos a identificar un poquito más despacio lo que dice Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre, capítulo 1, versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Bueno, todos nosotros pecamos. Cerca de 70,000 millones de personas que hayamos pasado por esta tierra en distintas épocas en todo el mundo, todos pecamos. ¿Pero qué dice? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, yo gracias a Dios no he encontrado que la Biblia me señale una lista de personas por las cuales murió Cristo y que me señale otra lista de personas por las cuales no murió Cristo. Aquí me dice la Escritura que en Cristo tenemos redención por su sangre. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario para morir por el pecado del hombre, para pagar el precio del pecado del hombre, lo hizo por toda la humanidad. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire que la Biblia habla de una humanidad. La Biblia señala que Cristo murió por la humanidad. Pagó el precio del pecado. ¿De quiénes? De quienes nos acogemos a la amnistía, de quienes nos acogemos al perdón, de quienes nos acogemos a la redención. Entonces,
Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que él se propuso? Darnos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Salvarnos. El Señor sabía que el hombre iba a pecar. ¿Por qué no lo atajó? Es que Dios no quiere tener robots. Dios no quiere tener autómatas. Dios dejó a la persona, al hombre, a la mujer, en libre albedrío. El Señor sabía que el hombre iba a pecar, dijo, y también sabía que el hombre no iba a poder pagar el costo y el precio de su pecado. Entonces, él ya tenía una solución de antemano. Él ya preparó la forma como salvar, cómo perdonar y cómo pagar el precio del pecado del hombre. Así que, ¿quiénes son los predestinados o quiénes son los escogidos o quiénes son los llamados? Pues son todas aquellas personas que oyen, que escuchan, que creen, que se arrepienten. Gracias al Señor porque Él nos ha amado. Dice el versículo 11 de Efesios capítulo 1. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son entonces los que están llamados conforme al propósito de su voluntad? ¿Quiénes serían entonces los predestinados conforme al propósito de Él? ¿Quiénes serían? La Biblia lo dice claramente en el versículo 13 de Efesios 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué hay que hacer para llegar a ser el propósito de Dios? Oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, versículo 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito o quiénes son los predestinados conforme al propósito de Él? Los que están predestinados conforme al propósito de Él son los que oyen, son los que creen, son los que son llenos del Espíritu Santo. Otra vez, ¿quiénes son los que están predestinados conforme al propósito de Él? Los que oyen, los que creen y se dejan llenar del Espíritu Santo. La palabra del Señor no se contradice. Nosotros tenemos que entender claramente que Él nos ha llamado, nos ha escogido. Pero ¿por qué nos ha llamado? ¿Por qué nos ha escogido? Porque nosotros hemos decidido aceptar. Toda persona que decide aceptar, pues va a ser parte de los escogidos. Vamos a leer lo que dice Romanos 10, porque en Romanos 8 nos habla de la predestinación, que algunos malinterpretan, pero en Romanos 10 entonces nos aclara mejor y nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no cesaba de orar por sus
compatriotas, los hebreos, los judíos, los israelitas. Entonces dice el versículo 2 de Romanos 10, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces volvamos. Es que seguimos pensando en la predestinación y seguimos pensando que unos son los escogidos, que unos son los que Dios hizo para salvar y Dios hizo a otros para condenarlos. No. Dios hizo a toda la raza humana. Recuerde usted, pues, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, es decir, que lo creó en santidad. Creó una pareja, a Adán y a Eva. Y de ahí en adelante comenzó la multiplicación del hombre, la descendencia del hombre, pero junto con la descendencia también comenzó a multiplicarse la maldad. Pablo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pablo dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, así también la muerte, por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el Señor hizo al hombre, el Señor hizo la humanidad, el Señor creó al primer hombre, a la primera mujer, los formó, pero el hombre desobedeció y pecó, y su descendencia con él. Ahora, el Señor una y otra vez se ha querido manifestar al hombre, y en especial a los israelitas, pero dice Pablo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, es decir, el nuevo pacto, el evangelio, que es mucho más sencillo, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? La justicia que es por la fe dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra. La justicia que es por la fe es simplemente escuche la palabra, créala y obedézcala. Entonces el versículo 9 de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quiénes estamos predestinados? Sencillamente los que oímos, los que creemos, que si confesares, los que confesamos, ¿qué confesamos? Que Jesús es el Señor. ¿Se lo digo más claro? Que Jesús es Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Él resucitó, que la divinidad de Dios obró resurrección en la humanidad de Cristo. La divinidad de Cristo obró resurrección en la humanidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? El verdadero Dios y el verdadero hombre. ¿Qué se necesitaba? Que el hombre pagara el precio de su pecado. Que el hombre pagara e hiciera el sacrificio. Pero no se halló uno. Y por allá dice en Apocalipsis que Juan lloraba al ver que nadie era digno. Y el ángel se le acerca y le dice, no llores. Porque el descendiente de David, el linaje de David, el león de Judá, el Cordero de Dios, Jesucristo, en él no se halló pecado, entonces él como verdadero hombre
ofrece a sí mismo, se entrega a sí mismo para purificar a su iglesia y presentársela a sí mismo, una iglesia santa y sin mancha. Entonces, Cristo en su humanidad cumple el sacrificio para el pecado, para pagar el pecado del hombre. Nosotros entonces, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, creemos en la resurrección de ese verdadero hombre, claro, porque también es Dios, entonces seremos salvos. ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos confesar? Que Cristo murió por nosotros, pero que no quedó muerto, sino que resucitó, y que Él pagó el precio del pecado. Así que yo ya no me siento pecador porque Él pagó el precio de mi pecado. Entonces dice el versículo 11, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y dice el versículo 13, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice, y si los predestinados, no dice, y si los que están en la lista que Dios escogió de antemano, no. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo. Que una persona a la que yo le pueda predicar el Evangelio, a la que yo le pueda mostrar el mensaje de salvación, puede alcanzar la salvación. El Evangelio es para todos nosotros. El Evangelio es para toda la raza humana. Y entonces el apóstol Pablo alcanza o menciona mejor en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 30, cuando él estaba en Grecia, en Atenas, predicando el Evangelio, entonces dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no dice, no señala a los judíos, no señala a los colombianos, no señala solamente a los boyacenses, sino dice, pero manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Volvamos entonces a Romanos capítulo 10, el versículo 16, hablando del pueblo de Israel, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es decir, por ahí no se veía que nadie atendiera la predicación del evangelio. Isaías en voz profética dice, Señor, ¿y quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová para salvar? Es decir, nadie quería ser salvo, nadie quiso aceptar, hablando del pueblo de Israel. Entonces dice, el versículo 17 aclara, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero volvamos al versículo 12, porque entonces explica Pablo y dice, no hay diferencia entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué se necesita? Que invoquemos al Señor. ¿Qué se necesita con la persona que no ha creído? Que invoque el nombre de Cristo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? Para poder invocar al Señor hay que creer en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Natural. O sea que necesitan primero oír para poder creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces se necesitan predicadores. Hombres y mujeres como usted y yo, que salgamos a anunciarle a las gentes que no conocen a Cristo. Volvamos entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿Estaban predestinados para ser condenados? Pablo dice, venga, pero espere, ellos no han oído.
Versículo 18. Sí, claro, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Entonces dice Moisés, cita a Moisés, dice, yo os provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oiga, nos ganamos la lotería. Porque sí, el evangelio inicialmente fue dado para que los judíos, los hebreos, los israelitas creyeran y ellos no quisieron creer. Pero entonces el Señor nos da la oportunidad a nosotros, y ya no con la ley, sino con la ley del Espíritu, ya no con la ley de la carne, sino con la ley del Espíritu, ya no con la ley escrita en las tablas de piedra, sino con una ley escrita en las tablas de nuestro corazón. Nosotros entonces tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación porque hemos decidido oír, y cuando decidimos oír, también decidimos creer, y cuando creímos, entonces le pudimos invocar. Ahora que le invocamos, somos salvos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Claro, pero es que hemos oído, hemos creído a su palabra, y cuando hemos creído a su palabra, entonces hemos creído que tenemos que arrepentirnos y nos hemos arrepentido, y hemos creído que tenemos que bautizarnos y nos hemos bautizado, y hemos creído que tenemos que perseverar en el camino del Señor y hemos perseverado, y eso es lo que hace que nosotros accedamos a la salvación, alcancemos la salvación. ¿Por nuestras propias fuerzas? No por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Así que por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio conocimiento no pudimos arrepentirnos. Tuvo el Señor que meterse en nuestro corazón y redarguirnos para podernos arrepentir. Y no es que nosotros anheláramos tanto el bautismo, sino que el Señor nos convenció de que necesitábamos el bautismo. Y ahora nos insiste y nos convence de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero usted dirá, hermano, y los que hemos tratado de vivir el Evangelio y nos ha quedado grande y no hemos podido, pues yo le voy a invitar para que lea 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué el Señor no ha levantado su iglesia cuando ya debió haberla levantado? Está retardando el arrebatamiento de la iglesia, pero no tanto por Él. Aquí explica por qué. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Él no es que retarde su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, que a estas alturas de la vida el Señor sabe que algunos todavía están caminando chuecos, caminando mal, que algunos todavía le están dando rienda suelta a su carne, a sus deseos mundanales. Entonces dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está dando la oportunidad para que usted, hermano, que todavía comete pecados, que todavía delinque delante de Dios, que todavía se porta mal ante la presencia del Señor, el Señor le está dando la oportunidad para que usted no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Hoy todavía es día de salvación.
Hoy todavía podemos salir a predicar este evangelio, todavía podemos compartir este evangelio a través de las redes. Hoy todavía podemos enviarle este video a alguien, a algún amigo, a algún familiar, invitarlo para que escuche este sermón y entienda que si él desea, puede permitir que Dios le salve. Puede darle la oportunidad a que Dios le rescate de su mala manera de vivir, lo saque de la drogadicción, de los vicios, del pecado, del infierno, de la muerte. El Señor hoy todavía quiere salvarlo. Esa persona que todavía no se ha entregado, que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que todavía no le ha entregado su vida al Señor, hoy todavía puede alcanzar salvación. Y ese hermano que todavía está andando mal, que todavía le da rienda suelta a los placeres de la carne, que vive conforme a los deseos de la carne y no conforme al espíritu de vida, a ese hermano también el Señor hoy le está dando la oportunidad. Quiero que me acompañe usted a orar en este momento por esta persona que hoy decide recibir a Cristo en su corazón, por esta persona que hoy decide aceptar al Señor en su vida, recibirle en su vida. Que no sé en qué momento vaya a ver este video, vaya a escuchar este audio, pero que en este momento cerrará sus ojos y le dirá: Señor, ayúdeme, porque yo también quiero invocarte, quiero creerte, quiero oírte. Y entonces comienza a desarrollar el proceso para ingresar al reino de los cielos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Pues hoy le estamos predicando para que escuche. Hoy lo invito para que oiga y a partir de ahora persista en oír la palabra del Señor, persista en creer y invoque el nombre de Jesucristo y deje que el nombre de Jesucristo sea invocado en su vida mediante el bautismo en el nombre de Jesús y será salvo. Lo invito para que ore conmigo en esta hora. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias por este sermón. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias por tu misericordia. Oh Padre amado, en esta hora estoy rogando por este creyente que de pronto hasta ahora ha vivido en pecado, que aún persiste en darle rienda suelta a sus deseos pasionales. Señor, perdónale su pecado en este momento. Te ruego, Señor, por esta persona simpatizante que está oyendo y tomando la decisión de recibirte en su corazón, que hoy quiere hacer un compromiso contigo de vivir el Evangelio, de seguir tu camino. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia. Ayúdale, Señor, para que él siga tu camino. Señor Jesús, en tu nombre lo ruego. Amén y amén. Hermanos, el Señor Jesús les bendiga y les guarde grandemente.